Ya está en vivo, ya, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos nuevamente a este ciclo de seminarios de formación y actualización en QFB. En esta ocasión, pues se va a tocar el tema de logística e importación de insumos para la salud en tiempos de COVID, el cual lo va a impartir la maestra en Administración de Negocios Internacionales, Matilde Sánchez Herrera. Voy a proceder a presentarla y posteriormente daremos las indicaciones para el seminario. Matilde es licenciada en Relaciones Internacionales con especialidad en cadena de suministro. Es una profesional con 13 años de experiencia en cadena de suministro, comercio exterior, importación, exportación, compras internacionales, logística internacional y atención al cliente. Experiencia adquirida en el sector logístico internacional, en la industria textil y automotriz. Dentro de su formación académica, ay, creo que no he dejado pasar a los de la sala. ¿Los dejan pasar, chicos, por favor? Sí, gracias. Dentro de su formación académica, cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Continental Justo Sierra. Tiene un diplomado en Administración Aduanera por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una maestría en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Internacional. Y dentro de su experiencia laboral es jefe de tráfico y comercio actualmente en Microvolta SADCB, en donde es responsable de las áreas de tráfico y comercio exterior, supervisión de las actividades de importación, exportación, tráfico nacional de la certificación IMEX, anexos 24 y 31, certificados y reportes de origen y certificación CT-PAT. Coordinador de Import-Export en Freudenberg Knox-Sealing Technologies. Aquí realizaba tareas de coordinación de las importaciones, exportaciones de materia prima, químicos y producto terminado y maquinaria. También trabajó en Federal Express dentro del área de Customer Service, haciendo diferentes tareas de coordinación de embarques, asesoría y apoyo a empresas y manejo de envíos con falta de información. También estuvo trabajando en Hilos de Yecapixtla como supervisora de compras y tráfico. De las actividades que realizaba eran compras internacionales de refacciones y equipos, coordinación de embarques de importación y exportación, entre otras. Y también se desempeñó como auxiliar de comercio exterior en Filter Specialist, dando seguimiento a embarques de importación, exportación, asegurando la entrega a tiempo, manejo del sistema de control de inventarios, supervisión del área de embarques, compras nacionales de materiales indirectos, etcétera. Dentro de los cursos que ha tomado se encuentra el curso en clasificación arancelaria de AJR Comercio Exterior, curso de reglas generales de comercio exterior, curso de actualización al comercio exterior para IMEX, cómo estar preparados para atender las facultades de comprobación en materia de comercio exterior, contabilidad para no contadores en la Universidad Politécnica, cursos anuales de actualización en materia de comercio exterior, programa de capacitaciones empresariales en materia de comercio exterior de la Secretaría de Economía, Seminario de Economía Mexicana de la UNAM y Taller de Derecho Internacional de la UAM y diversos cursos de Office. También dentro de su formación habla inglés, francés, italiano y alemán. Pues muchas gracias, Mati, por estar con nosotros y por acompañarnos. Bueno, ahora procedo a dar las indicaciones. Como ya saben, dentro de nuestra dinámica, les vamos a dar durante la presentación 3 ligas, que ya las publicamos previamente en nuestra página, las vamos a publicar también en nuestro canal de Telegram y también las vamos a ir poniendo en la página de la licenciatura, en el trayecto del seminario, para que ustedes puedan registrarse
y comprobar su asistencia a este evento. Les pedimos, por favor, no dejen sus nombres en la página de Facebook, tampoco sus correos, ni sus teléfonos, ninguno de sus datos personales. Tampoco sigan las ligas que algunas personas que no pertenecen a nuestro staff ponen dentro de las conversaciones, dentro del chat, y los dirigen, al parecer, al phishing, les piden dinero. No sigan esas ligas, por favor. Únicamente las que pone la página de la licenciatura y los chicos del comité estudiantil que nos ayudan a la organización de este evento. Les recordamos que las ligas estarán abiertas únicamente por 20 minutos para que estén al pendientes. Vamos a poner el anuncio en la presentación y como ya les comenté, dentro de las diferentes metodologías, ustedes pueden encontrar la liga y registrarse. En algunas ocasiones, cuando ponemos la liga en la página, no se activa. Entonces pueden entrar y salir o ponerla en otro navegador para que se active. Pues sin más, vamos a empezar. Muchas gracias. Si quieres empezar, Mati, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos. La finalidad de esta presentación es que tengan un panorama general de lo que implica hacer una importación de cualquier producto y específicamente de lo que son los insumos para la salud. Ahora con la pandemia, pues sí se han tenido algunas complicaciones, atrasos por el tema del transporte. Entonces, la finalidad es que ustedes como estudiantes de un área de salud y completamente diferente, ajena a la logística, tengan una idea de todo lo que implica mover un producto de un lugar a otro. Bueno, empezamos con la presentación. Tengo este temario. Primero vamos a hablar un poco de la industria farmacéutica en México, de las importaciones de la industria farmacéutica. Vamos a tocar qué es logística, cuáles son sus componentes, los modos de transporte, los Incoterms, tipo de carga, materiales peligrosos, el marco jurídico, que es fundamental en el tema de las importaciones, cuál es la política económica, los aranceles y regulaciones, qué dependencias son las que se encargan de regular todas las importaciones, exportaciones. Y al último vamos a hablar de las importaciones y exportaciones, principalmente importaciones, qué es la fracción arancelaria, qué son las regulaciones y los trámites que se deben cumplir, cuáles son las aduanas por las que pueden ingresar los productos, los documentos que se ocupan para realizar una importación, el proceso y finalmente cómo ha afectado la pandemia por COVID-19 en estos tiempos. Bueno, la industria farmacéutica es importante para el país, ya que es el segundo mercado de medicamentos más grande de América Latina y ocupa el número 12 a nivel mundial. México es un importante productor de medicinas y de alta tecnología. Esto incluye los antibióticos, antiinflamatorios, tratamientos contra el cáncer, entre otros. También México se ha convertido en un destino atractivo para invertir en la industria farmacéutica debido al mejoramiento del marco regulatorio y al aumento en las certificaciones de calidad. Es la segunda actividad industrial del país del sector privado. La industria farmacéutica en México está conformada por el 74.7% de medicamentos de patente, el 12.1% de medicamentos genéricos y el 13.2% de medicamentos sin prescripción. Por otro lado, la industria farmacéutica mexicana destaca por la presencia de 14 de las 15 principales empresas a nivel internacional y también porque sus empresas nacionales son reconocidas por su calidad y experiencia. La industria farmacéutica representa en promedio el 1.2% del Producto Interno Bruto Nacional y 7.2% del PIB manufacturero. Dentro de las empresas que se encuentran en México están las que se enlistan,
Merck, Boehringer Ingelheim, Schering-Plough, Bayer, AstraZeneca, Pfizer, GlaxoSmithKline, Baxter, Novartis, entre otras. Para visualizar un poco la importancia de la industria farmacéutica o del volumen de importaciones, en el 2019 se tuvo este volumen. Aquí es importante considerar, menciona el capítulo 30 de productos farmacéuticos. Más adelante les voy a explicar en qué consiste este capítulo 30 de productos farmacéuticos. Como verán, el principal país del que importamos es Estados Unidos. Le sigue Alemania, Francia, Italia, España, Brasil, China, India, Reino Unido. Si sumamos la cantidad de importaciones de estos productos del capítulo 30, Europa pasa a Estados Unidos, pero esto es en su conjunto. Principalmente traemos productos de un solo país, bueno, Estados Unidos, y en general de Europa es mayor el volumen. Como datos logísticos de la industria farmacéutica, tenemos que se mueven 5,000 millones de medicamentos al año. El 73% de estos medicamentos se producen en la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, seguidos por Puebla, Aguascalientes y Guanajuato. Principalmente se mueven por el transporte terrestre. Aquí hay que considerar que ciertos medicamentos necesitarán estar a cierta temperatura. La cadena de frío es fundamental, ya que, como les decía, hay medicamentos que deben permanecer entre -2 y 5 grados. Ahorita tenemos el ejemplo de las vacunas por COVID, que deben manejarse a cierta temperatura. Entonces, el transporte refrigerado tiene una función importante en la industria farmacéutica. Los principales activos llegan por medio marítimo y aéreo de India, China, Unión Europea y Estados Unidos. Y ya de ahí se distribuyen a los estados productores. Vamos a empezar a describir qué es la logística. Seguramente han escuchado alguna vez esa palabra. Y bueno, la logística se define como el conjunto de actividades asociadas relacionadas al flujo de materiales y de la información, que comienza principalmente con el aprovisionamiento de materias primas y termina con la entrega del bien que se produce al consumidor final. Su eficacia está medida por indicadores, por dos indicadores, tiempo y costo. ¿Esto qué significa en términos coloquiales? Pues es llevar un producto de un lugar a otro. Por ejemplo, vamos a traer, tal vez ubiquen un poco más si llegan a comprar un producto por medio de estas empresas como Amazon, que ven en algunas páginas. Ustedes van a hacer su pedido, lo van a traer desde Estados Unidos, por ejemplo, China, estas marcas de ropa, pero realmente no conocemos lo que implica traer un producto de un lugar a otro. Se involucran bastantes regulaciones y costos para su manejo. Entonces, los dos indicadores, tiempo y costo, significa que vamos a tener mayor confianza en una empresa que nos entrega los materiales en el tiempo en que los necesitamos y al mejor costo. En la logística internacional hay varios componentes. Por ejemplo, está el etiquetado, empaque y embalaje, la transportación, la distribución, desaduanamiento, almacenaje, las maniobras y las tecnologías de la información y comunicación. Todo esto implica para las empresas generar estrategias que van relacionadas a los indicadores que mencioné, que son tiempo y costo. ¿En cuánto tiempo necesito un insumo o un producto y cuánto me va a costar?
Los modos de transporte tenemos marítimo, aéreo, ferroviario, terrestre y multimodal. El transporte multimodal es la combinación de varios de los 4 anteriores. Entonces, dependiendo del tiempo en que requiramos nuestro producto, vamos a escoger el medio de transporte. Si tenemos bastante tiempo para ocupar un producto, podemos considerar un medio marítimo. Aproximadamente de Europa se tardan 4 semanas, 3 a 4 semanas. En trayecto, el aéreo puede ser de un día para otro. Ferroviario y terrestre, bueno, depende del origen. El multimodal, les decía, es la combinación de los anteriores y puede ser que tengamos posiblemente cuando recolectemos en Alemania, vamos a poner el ejemplo, se va a recolectar con un camión, después se va a subir a un barco o a un avión, ahí se van a ocupar cualquiera de los dos. Cuando llegue a aduana va a salir en un transporte terrestre. Las empresas para poder manejar su logística, pues son varios puntos. Primero, la distancia. ¿De dónde lo vamos a traer y a dónde va a llegar? Hay algunos países que tienen sus redes de distribución o logística pues bastante fuertes, pero hay algunos países que no tienen esas carreteras o esa infraestructura para poder manejar los embarques o los trayectos con tanta rapidez como lo hacen otros. Por ejemplo, China es un país bastante grande que seguramente tiene una infraestructura muy fuerte, a diferencia de otros países como puede ser África o Latinoamérica, que no tengan esa infraestructura y para recolectar un material sería más tardado. También en el destino, no es lo mismo traer un embarque que llegue a la aduana de México y se entregue en México a que vaya a una locación alejada. Va a tardar más tiempo en llegar y posiblemente no todos los transportes puedan ingresar. Posteriormente, el tiempo se refiere no solamente a las condiciones climatológicas, sino a los tiempos que se deben considerar para la entrega o la recolección y hasta la entrega de los productos. Las líneas aéreas o los forwarders tienen que realizar un booking o es una reservación. Primero, antes de que hagan una recolección, tienen que realizar una reservación con las líneas aéreas o con los barcos. Tienen que apartar un lugar, por así decirlo. Ya que se tiene esa reservación, se tiene que hacer la recolección, porque si se hace una recolección antes de que se tenga esta reservación, ¿qué va a pasar? Que se van a generar almacenajes y se van a incrementar los costos. También se tiene que considerar el tránsito. ¿Cuántos días de tránsito lleva a realizar un embarque marítimo o aéreo o terrestre? A veces se tiene de Estados Unidos a México, podríamos pensar que es más rápido si lo manejamos aéreo, un embarque, pero por experiencia les puedo decir que no. Para ingresar un embarque o de hecho una persona a aduana, pues ¿qué tiene que pasar? Que llegue al aeropuerto, que se registre, que pasen 2 horas, o 3 horas antes tiene que llegar al aeropuerto. Eso es en una persona. Para un embarque es diferente. Tiene que realizarse un booking o reservación. Posiblemente el vuelo no sale el día en que se recoge o que se reserva, sino hasta el siguiente. Posiblemente tenga una conexión en otro aeropuerto. Entonces, en el caso de Estados Unidos a México, a veces no es tan eficiente tener una recolección aérea. Me ha pasado en algunos embarques que se han manejado aéreos y no llegan en el tiempo en que se necesitan de un día para otro, porque hay que considerar, aparte, los tiempos de despacho en origen y en destino.
Entonces, en algunos casos sí recomiendo de Estados Unidos a México mover un embarque en modo terrestre. Es más rápido. El tránsito, ¿cuánto tiempo se va a tardar en recoger, en entregar, en llegar a aduana, en despacharse? ¿Qué tiempo se va a tardar en despachar? Generalmente para realizar un despacho aduanal, el agente aduanal debe tener la información del embarque previamente. Se podría pensar que cuando un embarque llega a aduana es cuando el agente aduanal empieza a hacer su trabajo, pero no, realmente no. El despacho inicia desde que, para mi punto de vista, desde que se conoce que va a haber un envío. Se tiene que mandar la información a la agencia aduanal para que ellos empiecen a hacer una revisión de la mercancía, determinar la fracción arancelaria, que en un momento vamos a hablar de eso, y ver qué tipo de regulaciones se van a tener. Posteriormente se tiene que considerar la entrega. Después de despachado o de salido de aduana, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al destino donde se requiere? Vamos a poner el ejemplo que es un embarque marítimo que llegó a Veracruz y vamos a tener que considerar ahí si es una entrega directa o dedicada o consolidada. Si es una entrega consolidada, nos va a tardar en llegar 2 o 3 días después de que se hizo el despacho. Si es una entrega directa o dedicada, inmediatamente casi de que sale de aduana, pues el transporte inicia su ruta para ser entregado. Ahí se tiene que considerar cuántas horas se va a hacer de aduana hasta el destino final. También tenemos que tomar en cuenta aspectos políticos, climatológicos y ahora el COVID-19. Los aspectos políticos tienen, pues sí, afectan, porque, bueno, la política económica la establecen los gobiernos y ellos son los que establecen las medidas y regulaciones. O puede ser que haya alguna situación de guerra, entonces se tiene que considerar todo esto. Los aspectos climatológicos sí afectan. También me ha tocado la experiencia de que los barcos, por ejemplo, se demoran porque se tienen condiciones adversas y aunque pensemos que los barcos siguen avanzando y no les afecta el mal clima, sí les afecta y no pueden avanzar como se requiere. Y ahora, bueno, por COVID-19, bueno, aparte de los aspectos climatológicos, también se tiene que considerar que los transportes pueden sufrir averías. Puede ser que un barco se descomponga en tránsito y ha pasado que se queden en el mar por un mes esperando a ser reparados o esperando a que todos los contenedores que tiene se descarguen y se pasen a otro buque. Entonces sí puede pasar. Y ahora por COVID-19 se han tenido bastantes situaciones de retrasos, costos elevados, por todo eso de la pandemia. Implica riesgos a la salud y también pérdidas y gastos. En las barreras comerciales es otro punto y esto se refiere a los requisitos que se van a tener que cumplir en la importación. En el transporte tenemos que considerar el tipo de mercancía antes de ver qué transporte se va a usar, los tiempos de tránsito, el costo y el Incoterm. Por ejemplo, en este caso para transporte de carga, lo más recomendable es manejarlo terrestre o marítimo. Depende del tiempo también en que se requiera, pero generalmente el aéreo es muy caro, sobre todo si es carga pesada. Bueno, dentro del punto anterior, lo que es el último punto de transporte, que es Incoterm. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son los términos internacionales de comercio. Son reglas estándares que se utilizan en el comercio, fungen como una especie de contratos de compra o venta de los bienes y estos nos ayudan a conocer el grado de responsabilidad tanto de los compradores como de los vendedores
los riesgos y costos que cada uno debe asumir en el intercambio comercial. Las empresas generalmente se basan en estos términos. Algunas no los usan correctamente o usan versiones anteriores a las actuales. Por ejemplo, ahorita la última actualización fue en el 2020 y algunas empresas, como decía, usan otras versiones. No quiere decir que no se puedan usar, pero sí se debe especificar qué versión de Incoterm se está utilizando. Estos Incoterm nos ayudan, les decía, a definir los riesgos y costos de cada uno de los actores del comercio internacional. Aquí tenemos una tablita que nos va a ayudar a definir cuáles son los riesgos y cuáles son los de los vendedores y los compradores. El básico es el Xbox. Ahí que implica que el comprador va a asumir todos los riesgos y todos los costos. Se va a encargar de conseguir el transporte, de todo, hasta tener su planta. El que implica menor responsabilidad para un comprador es el DDP, porque en este caso el vendedor se va a encargar de todo hasta que el material o el embarque esté en la planta del comprador. Los embarques, vamos a hablar del tipo de carga. Esto tiene una función, nos va a ayudar a definir qué tipo de transporte vamos a ocupar. El tipo de carga puede ser por tipo general, son productos que se transportan en cantidades más pequeñas, puede ser suelta o individual, pueden ser cajas, pallets, atados, carga en general. También puede ser carga a granel, líquida o sólida. Se almacena en tanques o silos y son incorporados a través de ductos o tuberías por bombeo o succión. Y las principales cargas a granel transportadas a nivel mundial son aceite, petróleo, minerales, cereales y fertilizantes. Por su naturaleza, se divide en perecedera, frágil, peligrosa y carga de dimensiones y peso especial. Aquí en el tipo de carga perecedera se incluyen principalmente los alimentos como frutas, verduras, carnes, derivados, pescados, mariscos, lácteos, que por sus propiedades químicas y microbiológicas, pues pueden tener un daño durante su traslado. Este tipo de carga generalmente requiere camiones refrigerados o contenedores refrigerados que nos ayuden a garantizar que la mercancía va a llegar bien desde su origen hasta su destino. Entonces, todos los productos que México importa, como son los productos del campo, deberán considerarse en este rubro y requerir contenedores refrigerados. La carga frágil es una carga que requiere un manejo especializado durante el transporte. Requiere un embalaje especial y también una manipulación. Para este tipo de carga se recomienda manejar un embalaje especial para que no se dañen. Por ejemplo, los vidrios, las obras de arte, la cerámica, todo este material que puede ser dañado fácilmente. Aquí hay una recomendación que nos da este punto. Manejar embalaje adecuado. ¿A qué se refiere? Vamos a poner un ejemplo pues muy simple. Llegamos a tener, a veces, ¿no? Queremos mandar un regalo o un obsequio a una persona que se encuentra en otro lugar, posiblemente en México, posiblemente en el extranjero, y queremos mandar un producto que puede ser una artesanía de cerámica o de barro, pero la queremos poner en una caja. Entonces, aquí hay que considerar que se puede dañar muy fácilmente. Posiblemente no tomemos en cuenta o pensemos que la caja la va a tomar la mensajería o la persona o la empresa encargada de manejar ese embarque,
que la va a tomar y así como la está cargando con mucho cariño, así se la va a entregar a la persona que la va a recibir. Pues no, eso es algo muy equivocado. He estado en pues el manejo de estos paquetes y como la carga se maneja a un tiempo y a un volumen pues considerable, la logística implica tiempos. Entonces, por ejemplo, en una mensajería hay tiempos de corte, hay tiempos en que la carga debe salir de un punto para llegar a aduana, hay tiempos de corte para que ingrese a aduana, para que se suba al avión, para que todo tiene un tiempo. Entonces, imagínate, si tienes tu caja que tiene una artesanía y se la das a una empresa de mensajería, pues ellos lo que hacen cuando la recogen de tu casa o de tu oficina, van a llegar a un centro de consolidación o de distribución y van a consolidar todos los paquetes que tengan, pero pues esto lo tienen que hacer de forma rápida, no lo van a manejar con mucho cariño, como puedas creer. Entonces, ese es un punto. Otro punto es cuando llega a aduana, como decía, tiene un tiempo para salir el avión, para ser cargado, para realizar el trámite de exportación. Entonces, todos los paquetes que vayan en una camioneta los van a aventar prácticamente a una banda que los va a llevar directamente a un contenedor que se va a subir a un avión. Así como manejan tus maletas cuando sales de viaje, así se van a manejar los paquetes. No pienses que llevan un cuidado especial. Entonces tú ahí tienes que asegurarte que lo que vas a mandar esté protegido y que esté garantizado contra cualquier tipo de manejo. Por eso dice aquí que debe de llevar un manejo especializado, que es embalaje. Pues hay distintos tipos de embalaje. Pero para garantizar que tu mercancía llegue bien hasta tu destino, porque si vas a considerar mandar con una caja de cartón un tipo de este tipo de carga frágil, va a llegar hecho pedazos. Entonces tú te vas a molestar, le vas a reclamar a la empresa que lo maneje y pues no vas a tener tu dinero de vuelta. Tienes que considerar este punto. Para carga peligrosa, se refiere a sustancias químicas que por sus características pueden ocasionar daños a otros productos, a los medios de transporte, a las personas o al medio ambiente. Por ejemplo, municiones, combustibles o productos químicos. ¿Qué pasa si hay un choque? Si un camión lleva un embarque tuyo, que es un producto químico, y se derrama, puede ocasionar un daño, posiblemente no a la persona, pero sí al medio ambiente. Entonces tienen que ir con los contenedores especiales para que soporten un tipo de daño y deben ir debidamente identificados. También se tiene la carga de dimensiones y peso especial. Esto se refiere a cargas voluminosas o pesadas que requieren un manejo especial. Por ejemplo, la maquinaria, turbinas, plantas eléctricas, etcétera. Si tenemos una máquina que vamos a traer de Europa a México, obviamente aquí no vamos a considerar un embarque aéreo. Tenemos que revisar la parte marítima y hasta eso, para ser manejados en transporte marítimo, hay ciertas consideraciones que deben tomarse para el manejo en el barco y para posterior a la descarga en puerto para entrega en destino. Los materiales peligrosos, como decía, tienen que estar plenamente identificados. Estos productos llevan un número UN, que es un número creado por las Naciones Unidas, y un número CAS, que es en función de su clasificación de riesgo y composición. El número UN está compuesto por 4 dígitos y básicamente lo crearon para evitar el uso de nombres y problemas de idiomas durante el transporte. Entonces, de esta forma es mucho más fácil identificar un producto mediante números que mediante su nombre.
Este número identifica las sustancias peligrosas para evitar que las mercancías ocasionen accidentes que produzcan víctimas o daños en el medio ambiente, como decía anteriormente. Y el número CAS es un número identificador internacional numérico, eso es permanente, que identifica cada sustancia química sin la ambigüedad de la nomenclatura química. Esto surgió en 1965 en el Servicio de Resúmenes Químicos, que es parte de la Sociedad Química Americana. Aquí tenemos un ejemplo. Debe llevar todos los transportes. Seguramente has visto en carretera que van pipas y llevan números. Estos números lo que ayudan a identificar es el riesgo o el tipo de material que llevan y el posible riesgo a las personas o al medio ambiente. También deben llevar identificados qué tipo de peligros implica para la salud y para el medio ambiente. También se tiene el diamante de peligros, que su función es que pueda ser de fácil comprensión para las personas y sepan el tipo de riesgo que implica un material. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos, NFPA, National Fire Protection Association, diseñó este rombo o diamante de peligros. Este proporciona un sentido general inmediato de los peligros de un material, la gravedad de estos peligros y cómo se relacionan con la respuesta ante una emergencia. Entonces, en cada rombo vamos a tener un aspecto, riesgos para la salud. Por ejemplo, en el rombo azul vamos a tener, si lleva un 4, que es un producto pues, mortal, daño severo, etcétera. ¿Qué tan inflamable es? En el rombo rojo, y depende del número, es el riesgo, la reactividad que tiene y los riesgos especiales en el rombo blanco. Entonces, de esta forma, los transportes deben identificar los materiales que están transportando. La política económica, ¿a qué se refiere? Es la intervención del Estado en la economía del país. El Estado es el encargado de generar o de generar la política. Por ejemplo, es la política fiscal, monetaria, cambiaria, los tratados internacionales, el comercio exterior y las medidas de salvaguarda. Esta es una de las funciones del gobierno: proteger la economía del país, imponer impuestos, hacer negociaciones con otros países para que los productos que nos encuentran en México los podamos traer de otros países y que no tengamos el pago de impuestos. Dentro de la política económica se tienen la fijación de aranceles. Los aranceles son los impuestos que se pagan al ingresar los productos a los países. Posiblemente si has llegado a traer, vuelvo al ejemplo, algún producto de importación, te ha sorprendido porque cuando lo compras tiene un precio, pero cuando te lo entregan, llega la mensajería y te dice, sí, pero antes de que te lo entregue me debes pagar cierto monto por impuestos. Y cuando lo compraste no te dijo nadie que tenías que pagar esto. Bueno, los impuestos son, de acuerdo a su tipo, puede ser ad valorem, es decir, un porcentaje del valor del producto específico, que independientemente del valor del producto, pague siempre un monto, o mixto, puede ser la combinación de ambos. También se tienen en dos modalidades, que es el cupo y el estacional. El cupo, que significa que pues es, ya que entraron ciertos productos al país, un volumen determinado, por ejemplo, de jitomates, ya que llegaste a los 100,000, después de eso ya vas a pagar un impuesto. Esto lo fija la Secretaría de Economía. El estacional, podemos poner un ejemplo de los árboles navideños.
solamente es por una temporada y posiblemente le pongan un impuesto a esos árboles navideños al entrar al país. También se tiene la política económica, determina las cuotas compensatorias y el dumping. Bueno, ¿qué es el dumping? El dumping es una práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su costo de producción, con el fin de eliminar las empresas competidoras y apoderarse del mercado. Anteriormente se acordaba mucho, se refería uno mucho a China, ¿no? Para este tema del dumping. ¿Por qué? Porque sus productos eran, y todavía siguen siendo, pero ahora no tanto, demasiado baratos. Entonces, estos productos algunas veces incurrían en esto que se llama dumping, que sus precios estaban muy por debajo de los precios en el mercado internacional. Entonces, esto afecta a las empresas mexicanas, porque una persona obviamente va a preferir comprar un producto que le cuesta 1 peso a uno que le cuesta 2 pesos. Pero esto tiene una afectación en la economía y en las empresas. Por eso es controlado o forma parte de la política económica de un país. Cuando una empresa tiene la capacidad de reportar esto ante la Secretaría de Economía. Lo que hacen las empresas, si detectan empresas que venden acero o algún producto, si detectan que se está cayendo en dumping, pueden reportarlo a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Economía tiene la obligación de realizar una investigación para ver si se está cayendo en este tema. Pasa un tiempo y al hacer la investigación, pues se define si se está cayendo o no se está cayendo. Entonces, se imponen cuotas compensatorias. Voy a explicar lo que son las cuotas compensatorias y me regreso. Las cuotas compensatorias es el monto o cuota que se le impone a una mercancía para igualar el precio de un producto extranjero respecto a un producto nacional. Aquí encontré un ejemplo que seguramente para ustedes como estudiantes de QFB pues va a ser un poco más familiar. Tenemos la amoxicilina trihidratada. Su fracción arancelaria es 29.41.1012 y esta restricción de cuota compensatoria es para productos de la India. Para todas las empresas exportadoras de la India. La cuota compensatoria es el 64.9% del valor del producto. Otro producto de ejemplo es el sulfato de amonio. Las fracciones con las que puede ingresar al país es la 3102, 2101 o 3105, 9099. Este tiene cuota compensatoria para los productos o sulfatos de amonio que vengan de Estados Unidos o de China. Y específicamente de estas empresas, que seguramente se hizo el estudio, la Secretaría de Economía, y detectó que esas empresas, Honeywell Resins, otras empresas, y específicamente esta empresa china, Huzhufeng Agricultural Science and Technology, tenían estas prácticas. Entonces, para esas empresas y esos orígenes, se determinó que, por ejemplo, en Estados Unidos se iba a pagar $0.0759 por kilogramo, independientemente de que la empresa lo tenga más bajo. Ese es el precio que se va a pagar o el precio base para determinar los impuestos. Y así sucesivamente, después de hacer las investigaciones, el gobierno, o Secretaría de Economía, impone las cuotas compensatorias. Me regreso. También en la política económica se tienen las regulaciones y restricciones no arancelarias. En el argot comercial se conoce como RRNA. Esto puede ser relacionado a las inspecciones fitosanitarias cuando vamos a traer un producto del extranjero, posiblemente una planta o hasta comida, puede requerir que tenga un certificado.
También se debe considerar el envase, embalaje o etiquetado. Actualmente se han tenido muchos cambios en el comercio exterior, específicamente en las importaciones. Anteriormente, las normas oficiales podían eximirse por las empresas. Actualmente es bastante complicado. Se deben cumplir las normas de seguridad, de etiquetado, para que los usuarios finales tengan toda la información y la seguridad de que los productos que van a utilizar no les vayan a causar un daño. Entonces, la política económica consiste de todo esto, lo que les he comentado. Fiscal, los impuestos que se van a poner, la política monetaria, cambiaria, los tratados. El gobierno se encarga de todo esto, de establecer los impuestos, de las cuotas compensatorias, del dumping, de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Las dependencias que regulan el comercio internacional o el comercio de importación, pues son varias. Está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SADER, Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros. Cada uno, mediante sus dependencias, tiene funciones específicas. El marco jurídico para lo que son los insumos de la salud depende de la Ley General de Salud y de la Secretaría de Salud. Esta va a ejercer atribuciones de regulación, control y fomento sanitario a través de la COFEPRIS o Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en lo relativo al control sanitario de productos, servicios y de su importación y exportación y de los establecimientos dedicados al proceso de los productos. La COFEPRIS tiene una función muy importante en todos los productos que tienen que ver con el consumo y que estén en contacto con los humanos. En la importación, muchos productos requieren permisos de COFEPRIS que se deben pues revisar previos a la importación para que cuando el producto esté en la aduana no se lleve uno la sorpresa de que requiere cierto permiso y no se tiene. Generalmente estos permisos pues tardan en otorgarlos y ahora con la pandemia se han tenido más demoras porque el personal, no solo de COFEPRIS, sino de todas las dependencias, están trabajando con menos personal o definitivamente algunos no están trabajando, pero generalmente trabajan por turnos o por roles. Para definir qué va a requerir tu producto o qué permiso va a necesitar, se tiene que tener una fracción arancelaria. La fracción arancelaria, ahorita voy a explicar qué es, pero está basada en el sistema armonizado. El sistema armonizado es de la Organización Mundial de Comercio. La tarifa o LIGI, como la conocemos, incluye todo el universo de productos que se tengan, que se puedan importar o exportar. La LIGI tiene 22 secciones, 98 capítulos, tiene partidas, subpartidas y con la modificación reciente, más de 10,000 fracciones arancelarias. Va de lo básico a lo más complejo. Por ejemplo, en la sección primera tenemos animales vivos y productos del reino animal. Conforme va avanzando en sus secciones o en sus capítulos, va haciéndose más complejo el nivel de procesamiento que pueda tener un producto. Decía, en la primera sección tenemos animales vivos y productos del reino animal. Si pudieran los participantes ingresar en esta liga, que es CISEX, www.cisex-mediocarem.org.mx, para que realicemos un ejercicio.
Voy a dar un poquito de tiempo para ver si se pueden ingresar a esta página. Bueno, aquí en esta página lo que vamos a tener son todas las fracciones arancelarias. No es la única página que existe, hay más. Tenemos, por ejemplo, le decía, en la sección 1, animales vivos y productos del reino animal. Tenemos de lo más básico a lo más complejo, que es un animal vivo como tal, carne, despojos comestibles, pescados y crustáceos, leche y productos lácteos. Sino, lo que no esté clasificado aquí se va a tener en los demás productos de origen animal. Por ejemplo, si vamos a la flechita donde dice animales vivos, pues aquí ya nos va a aparecer, por ejemplo, los caballos, los asnos, mulos y burdéganos vivos. Si nos vamos a la flechita, nos va a especificar aún más qué tipo de caballos o asnos, por ejemplo. En el 1, nos dicen que si puedes compartir la liga, si me la pasas por el chat de Zoom o por donde quieras, y ya la publico en Facebook para que hagan el ejercicio. A ver. ¿Por el chat te la comparto? Por donde quieras, por Telegram o por chat o por donde quieras. A ver, se las dejo aquí. Ya se las mandé ahí en el chat. Para todos. Tú me dices cuando ya. Ya la publiqué en Facebook. Ajá. Voy a esperar un poquito. Para darles tiempo a que ingresen a esa liga. Es muy interesante, sobre todo para, pues, para uno que se dedica a esto, que está relacionado con importaciones, pues es de mucha ayuda. Siempre, bueno, en mi caso siempre consulto esta página u otras que me ayudan a revisar las fracciones arancelarias y los requisitos que en este caso la empresa va a tener que cumplir para hacer una importación. Decía que va de lo más básico a lo más complicado. Entonces tenemos en la primera sección, tenemos primer capítulo, los animales vivos. Y así vamos desglosando. Por ejemplo, aquí está los caballos y aparte te desglosa a reproductores de raza pura. Tenemos los asnos. Aquí tenemos la fracción. Aquí cada una de las fracciones te va a decir la unidad de medida con la que se importa. Si es un animal vivo, no lo vamos a importar por kilo, lo vamos a importar por cabeza. ¿Qué porcentaje va a pagar a la importación? El 20%. Y a la exportación está exento, no paga impuestos. Pero bueno, ojo, aquí vamos a ver, depende si hay algún tratado o si está contemplado en algún tratado internacional, posiblemente este porcentaje se va a disminuir o se va a eximir, se va a exentar. Tenemos, por ejemplo, en este, que es lo que son los gallos, gallinas, patos, gansos, pavos, gallipavos, y tenemos otra división de cierto peso, de peso inferior o igual a 185 kilos, gallos y gallinas, pavos, patos, gansos, todo lo que se les ocurra del universo de productos debe estar contemplado en alguna fracción arancelaria. Generalmente cuando no está contemplado específicamente, siempre se va a los demás. Tenemos en la segunda sección, en el segundo capítulo, carne y despojos comestibles, pescados y crustáceos. Y así vamos a tener productos del reino
vegetal, lo que son las plantas vivas, hortalizas, frutas, café, té, hierba, todos los que se les ocurra lo pueden buscar aquí. Obviamente para esa clasificación se tienen ciertas reglas. Ahorita lo que se llaman las notas nacionales. Esas notas nacionales te ayudan a tener más idea de en qué fracción arancelaria va a ir clasificado un producto. Tenemos acá productos minerales, sal, azufre, tierras. Y en la sexta sección tenemos algo que a ustedes les va a interesar mucho, que son los productos de las industrias químicas o de las industrias conexas. Tenemos, por ejemplo, en el capítulo 28, los productos químicos inorgánicos, tenemos los productos químicos orgánicos, en el 30 los productos farmacéuticos, que es a lo que se dedican ustedes, abonos, extractos, etcétera. Entonces tenemos aquí todo el universo de productos que podemos importar: plástico, caucho, pieles, todo lo que se puede comprar está aquí. Obviamente, pues como les decía, todo lo que se pueda comprar. Aquí nunca vamos a ver clasificada a una persona, por ejemplo, o a la parte de una persona. Eso pues no está dentro del comercio. Bueno, seguimos acá con la presentación. Ese es el ejemplo para que vayan viendo, o si tienen alguna duda, alguna curiosidad, en esa página pueden ir revisando lo que se va a requerir para, o cuál es la fracción de un producto. Esto no es algo tan sencillo. Se requiere cierta preparación, se requiere conocer de ciertas reglas para saber en qué fracción puede caer mi producto, porque se tienen reglas y algunas te dicen, sí va aquí, pero si lleva esto ya no entra acá. Entonces, se tiene que tener cierto conocimiento y sobre todo mucha práctica. Aunque a veces también las agencias aduanales, que son generalmente las que se encargan de la clasificación arancelaria, tienen algún criterio y una aduana otra agencia aduanal puede tener otro criterio y la aduana puede tener otro criterio. Incluso entre aduanas pueden tener diferentes criterios, entre diferentes aduanas de diferentes lugares. Puede ser que en la Ciudad de México ellos digan, está en esta fracción, pero de la aduana de Nuevo Laredo, Veracruz, pueda decir, no, está en otro criterio. Cuando se tiene estas dudas, se puede consultar, hacer una consulta de clasificación arancelaria en el laboratorio del SAT, para que así quede ya definido cuál es la fracción correcta y no se tengan problemas. Porque para las empresas tiene pues varias implicaciones, generalmente en el pago de impuestos y en lo que les decía, RRNA o regulaciones y restricciones no arancelarias. Bueno, ya les voy a explicar qué es la fracción arancelaria. Si se fijaron en la página que les compartí, pues hay diferentes números. El primer número, bueno, corresponde a la sección, el capítulo, la partida, la subpartida, es a 6 dígitos, y finalmente la fracción arancelaria es a 8 dígitos. ¿Qué es una fracción arancelaria? Es un código numérico sistematizado que contiene la descripción de las mercancías, los requisitos que deben cumplirse para su internación a un país y el porcentaje de impuestos que deben cubrirse. Usualmente se usa la clasificación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que es el SA. Bueno, este código permite identificar a los productos al pasar por las aduanas para aplicar correctamente los impuestos y las regulaciones que deben cumplirse. Generalmente se hacen revisiones periódicas de las fracciones arancelarias porque hay productos que llegan a ser obsoletos o que en algunas épocas no existen todavía. Por ejemplo, si nos vamos al sistema armonizado de hace
30, 40 años, no existían las tablets, no existían los teléfonos celulares, touch como ahora se tienen. Posiblemente, bueno, la tecnología va avanzando a un nivel pues bastante acelerado. Entonces estas revisiones se hacen precisamente para eso, para ir considerando productos nuevos y que no queden fuera o que no estén incluidos en las demás de las demás de las demás. Y puede ser que haya productos que ya no se importen. Por eso se hacen estas revisiones periódicas. Actualmente en México está con la sexta enmienda. Ahorita ya se va a hacer la revisión para la séptima enmienda, pero generalmente México entra a destiempo de otros países, porque, bueno, implica hacer revisiones y pues lleva sus tiempos. Aquí tenemos el ejemplo de un producto que está en productos farmacéuticos, que es tiene la fracción 3003-1001. Como les decía en el capítulo 30, que dice que son productos farmacéuticos. Su partida es la 3003, que dice que son medicamentos, y aquí te va excluyendo, excepto los productos de tal partida. Bueno, son medicamentos constituidos de productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor. Si tienen un supuesto diferente a este, ya no es esa partida, se tiene que buscar otra. La subpartida es la 300310 y quiere decir que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, streptomicinas o derivados de estos productos. Y por último tenemos la fracción, que ya es más específico, que ya es totalmente destinada a un producto, que dice que es un producto farmacéutico que contenga penicilina o derivados de esos productos con la estructura del ácido penicilánico o streptomicinas o derivados de estos productos. Esa es su fracción arancelaria. Aquí lo que podemos revisar es que su unidad de medida es por kilo. Cuando lo vamos a importar, va a ingresar al país con una unidad de medida por kilo. Así se va a importar. A la importación va a tener un arancel del 15% y del IVA está exento. Aquí tiene un asterisco, se tiene que revisar qué significa. A la exportación está exento también y tiene el 0%. Todas las exportaciones, solamente algunos productos tienen IVA a la exportación, que generalmente son los productos protegidos. Bueno, aquí nos dice también cuáles son las restricciones para importarlos. Aquí es donde viene lo bueno. Requiere para su importación la autorización sanitaria previa de la COFEPRIS, que previamente la mencionábamos y ustedes van a conocer muy bien. Y bueno, aquí nos pone también una acotación. Requiere el permiso de la autorización sanitaria de COFEPRIS únicamente cuando se destinen a los regímenes aduaneros de importación definitiva, temporal, depósito fiscal para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. Y bueno, la autorización aquí te dice cómo se debe presentar. También requiere certificado zoosanitario de la Senacica. Y también te pone aquí una acotación, únicamente cuando se importe para uso de animales, excepto acuáticos. Y aquí te dice cómo se expide el certificado. Tenemos aquí bueno, los productos farmacéuticos que están en el capítulo 30, que ya estábamos revisando. Y aquí tengo otro ejemplo de clasificación arancelaria. Tenemos aquí un marranito que está en la 0103-9202, que entra en animales vivos de la especie porcina. Tenemos aquí reproductores de raza pura, se importa por cabeza, está exento de la importación. Tenemos aquí otra clasificación que es de peso inferior a 50 kilos, con pedigrí. Aquí nos va mencionando las características para ya clasificarlo dentro de una fracción arancelaria.
Como les comentaba, para los productos, primero se tiene que tener, para importar algo, primero tenemos que conocer la fracción. Algunos productos o muchos productos tienen regulaciones. Cuando se trata de productos de la salud, casi siempre, o de consumo, tienen regulaciones de COFEPRIS, Semarnat, la AGA y la SEDENA. Mi recomendación es siempre consultar con el agente aduanal la fracción arancelaria que corresponde. Como les decía, para no llevarnos sorpresas, ya cuando el producto se encuentre en la aduana y por falta de cumplimiento o no tener un permiso, se vaya a quedar en la aduana y estemos pagando almacenajes, generando otros gastos. Después de consultar con el agente aduanal, la fracción, tenemos que revisar las regulaciones y restricciones no arancelarias. Si requiere un permiso de importación expedido por la COFEPRIS para su ingreso a territorio nacional, etcétera. Todo esto se tiene que hacer previo, porque ya cuando esté en el país, pues nos vamos a tardar mucho en conseguir un permiso. Y si el producto no surgía o es perecedero o tiene ciertas condiciones, ya no nos va a servir. O si estamos enfermos y traíamos un medicamento, y aquí a que lo podamos sacar, ya no nos va a servir. Posiblemente mejor lo compremos en México. Mi recomendación es esa, compren en México primero. Aquí en el ejemplo tenemos otro ejemplo, que es el acetonitrilo, que entra en la fracción 29, 26, 90, 99 y se encuentra clasificado en los demás. Para este ejemplo de esta sustancia o compuesto, tenemos que su unidad de medida es kilo, a la importación está exenta y tenemos que pagar el 16% de IVA. Hace un rato les comentaba que generalmente cuando traemos algún producto de, pues no sé, un obsequio que nos manden de otro país o que traemos alguna ropa de China, que se da mucho, nos dan la sorpresa que tenemos que pagar para que nos lo entreguen. Esto es por una de dos, o estemos pagando el IVA que se generó por la importación, porque generalmente cuando te venden un producto no te están cobrando los impuestos, lo que es el IVA o lo que se le llama el IGI. Si aquí en este producto tuviéramos el 5%, por ejemplo, o el 10%, lo que te está cobrando la aduana es el porcentaje. Entonces, para que te puedan entregar un producto, lo que hacen las mensajerías es financiarte, prestarte 100 pesos, 200, 500, pero cuando te van a entregar un paquete, tú les tienes que pagar ese dinero, si no, no te lo van a entregar porque ellos ya gastaron. Este producto tiene restricciones. Por ejemplo, tiene autorización de Semarnat e inspección de la Profepa, tiene autorización sanitaria previa de la COFEPRIS, requiere permiso de SEDENA y requiere Psicoplafest y autorización de Semarnat. Todo esto se debe tener previo a que se haga el embarque, para que cuando este llegue a aduana ya esté todo listo para que se importe. Para los permisos sanitarios de los insumos de la salud, pues tenemos que revisar qué tipo de permiso sanitario va a requerir. Generalmente, pues son estos que se tienen aquí. Hay diferentes modalidades por tipo de producto, si son medicamentos, materias primas. En la página de COFEPRIS de gobierno te va diciendo qué permiso requiere, qué modalidad. Y bueno, les decía, en la página de gobierno, acá abajo está la liga, en la Comisión Federal de Protección para Riesgos Sanitarios. Ahí se pueden encontrar qué permisos se deben cumplir. Bueno, los formatos. Generalmente, pues aquí te vienen por claves. Por ejemplo, un producto puede tener esta clave, COFEPRIS 01009B, y aquí te va a decir qué es lo que vas a necesitar para cumplirlo. ¿Qué partes del formato tienes que llenar? Aquí te pone los requisitos documentales, formato de autorizaciones, original y 2 copias del comprobante de pago de derechos,
copia de la licencia sanitaria, copia del aviso responsable, etcétera. Entonces, están por homoclaves todos los permisos o los formatos que vas a tener que cumplir. Aquí está el ejemplo de un permiso, de una autorización. Todos tienen pues su código y en el anterior, en la imagen anterior, te dice qué campos tienes que llenar de este formato. Esto tiene un costo. Para este permiso sanitario, previo de importación de productos de alimentos o suplementos alimenticios, tienes que pagar 5,374.68 pesos. Aquí están los teléfonos de COFEPRIS. Sí me ha tocado llamar. La verdad es que sí contestan, te orientan, te dicen qué tienes que hacer, pero obviamente pues estos trámites tardan tiempo, 30 días o quizá menos. Ahorita con la pandemia pues sí debe uno esperar que la respuesta va a ser más tardada. Se tiene un formato en Word que se debe llenar. Aquí está. Y como decía, te marcan qué puntos vas a llenar de este formato. En cuanto a medicamentos o suplementos para consumo personal, pues tienen también regulaciones. No creas que porque es solo una pomada o solo una cajita de medicina, ya no lo vas a tener que cumplir. Sí vas a tener que cumplirlo. Obviamente, pues también hay que revisar la parte de que si traes un producto con receta de otro país, pues no te van a pedir esto, ¿no? Pero si traes muchos medicamentos, pues sí te van a cuestionar y hasta te van a retirar los productos. Tenemos, por ejemplo, medicamentos, suplementos alimenticios, dispositivos médicos, glucómetros, tiras reactivas, lancetas, marcapasos, prótesis, etcétera. Antes de adquirirlo, ojo, antes de adquirirlo, o de que algún familiar envíe esos productos, es necesario tramitar un permiso de importación. Esto no solo aplica a la importación, aplica también a la exportación. Recordemos que cada país tiene sus regulaciones y sus restricciones. Entonces, no porque salga de México un producto así como si nada, quiere decir que, por ejemplo, en Estados Unidos lo van a recibir o se va a poder importar. Generalmente hay gente, yo sé que hay gente que, trabaja en una empresa de mensajería, que dice, voy a mandar este producto, no se van a dar cuenta. Pues sí se van a dar cuenta, porque aunque no lo declares en tu factura, que declares otra cosa, el personal de la mensajería tiene la obligación de revisarlo. Si no lo revisa, cuando llegue a aduana, sí se revisan, si no todos, algunos paquetes, y puede ser que se quede detenido en Estados Unidos porque no tiene el permiso de la FDA. En México, pues igual, si un producto requiere permiso, si no lo tienes, una de dos, o regresas tu paquete al extranjero o dejas el producto que requiere el permiso, pero no hay forma de evadir esto. Bueno, para importación de productos que no sean medicamentos controlados, se requiere un permiso de importación. Para dispositivos médicos, alimentos o suplementos, o para la importación de medicamentos controlados. Entonces, sí tienes que saber que pues todo requiere permiso. Todo eso requiere permiso. Posiblemente si ya has hecho esto antes y no te pidieron nada, que sea un medicamento controlado, tuviste suerte. Pero no creas que siempre va a ser así. Además, como mencioné anteriormente, pues siempre se tienen cambios. Entonces, todo lo que son reglas de aduana cambian bastante, siempre están cambiando. Siempre se tiene que estar revisando cuáles son los requisitos que se necesitan para hacer la importación, no sea, ya sea de productos de la salud o cualquier tipo de productos. Entonces, siempre están cambiando. Voy a tocar el tema de las aduanas de México. Se tienen 19 en la frontera norte, 2 en la frontera sur,
19 marítimas y 10 interiores. Como podrás ver en el mapa, pues las 19 de la frontera norte son porque pues se tiene bastante comercio con Estados Unidos, entonces por estrategia se deben tener más aduanas en la frontera norte para que pues se agilicen los embarques de importación y de exportación. En la frontera sur solo hay 2 porque pues seguramente no hay tantos embarques y solamente entran por pues, Ciudad Hidalgo o Subteniente López vía terrestre. Posiblemente haya más flujo comercial, pero puede ser marítimo o aéreo. De las marítimas se tienen 17, que son en los puertos. El puerto de los puertos que tienen mayor volumen es Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, y bueno, generalmente se les da impulso, o los presidentes, el gobierno trata de darles impulso a otros puertos, como ahora se le está tratando de dar impulso al de Salina Cruz para tener pues otro puerto grande y el flujo comercial se agilice. Generalmente pues algunos puertos están saturados, entonces el gobierno tiene que estar buscando estrategias para que los buques o los barcos lleguen a otros puertos y no se tenga saturación. En Tuxpan es un puerto que recién está como tratando de tener auge, y algunos barcos sí me ha tocado que pues en lugar de llegar a Veracruz están llegando a Tuxpan. También se trata de que se tengan más puertos, pues como decía, para agilizar los despachos y se tengan las mercancías en menor tiempo posible. En Manzanillo, por ejemplo, pues llegan todos los embarques que son de Asia, que son China, Japón, y en Veracruz generalmente pues llegan todos los embarques que llegan de Europa. También se tienen las interiores, que son los puntos rojos. La de mayor tránsito pues es definitivamente la de Ciudad de México. No recomiendo yo mucho el manejo por esa aduana porque está generalmente saturado y puede ser que tarden un poquito más en sacar el embarque, sobre todo si son mediante una paquetería o mensajería. Sí llegan a tardar porque posiblemente no se tiene tanta idea de cómo funciona, pero haz de cuenta si llega el avión, aterriza, pero no van a tener tu paquete pues de un rato para otro, sino que tienen que descargar el avión, llegan en diferentes contenedores, se tiene que realizar un proceso que se le llama desconsolidación, se tienen que separar, todo tiene su proceso y todo lleva su tiempo. Entonces en aduanas que están saturadas, pues estos tiempos se prolongan aún más por el mismo volumen de las operaciones. Entonces, pues siempre es más recomendable pues contemplar otros escenarios. A veces hay más vías o más alternativas hacia una aduana que está muy concurrida, van más transportistas, por ejemplo, que a otras que no son tan concurridas. Pero pues sí, hay que considerar otros escenarios. Bueno, también dentro de las aduanas se tienen aduanas por tipo de mercancía. No se puede importar todos los productos por todas las aduanas. Los productos generales sí, pero hay productos específicos que no se pueden importar por cualquier aduana. Por ejemplo, los productos radiactivos y nucleares solamente se pueden importar por Altamira, por la aduana de Colombia. No crean que Colombia es el país, así se llama la aduana, Colombia. Está en la frontera. En Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Nuevo Laredo, Tijuana, Veracruz o Aeropuerto de la Ciudad de México, etcétera. Son algunas. No se pueden importar por todas o por cualquiera. Los precursores químicos, por la aduana de la Ciudad de México, por la de Colombia, Manzanillo, Nuevo Laredo y Veracruz. El calzado también tiene restricciones. Como son productos que se protegen, en el caso del calzado y del textil,
El calzado solamente por la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Guadalajara, Nuevo Laredo, Progreso, Tuxpan, Veracruz, entre otras, ¿no? Debe haber más. Pero generalmente cuando se protegen ciertos sectores de la economía, pues se tiene un mayor control de todas estas importaciones. Dentro de los documentos que se requieren para hacer una importación o exportación, pues generalmente se tiene o siempre debemos tener una factura, un certificado de origen, si es que necesitamos o el producto entra dentro de algún tratado y puede tener alguna preferencia arancelaria, documentos que comprueben el cumplimiento de las famosas RRNAs o regulaciones y restricciones no arancelarias, los permisos que debes de tener, y todo esto va a generar un documento final que se va a llamar pedimento. Con este pedimento se realiza una importación formal. No sé si te ha pasado que, digo, a nivel local, que hayas querido hacer un envío, cuando vas a una mensajería, tú piensas que vas a llegar y vas a dejar tu caja nada más, pero no, te piden que hagas una factura, porque ahí debes desglosar cuánto te costó cada producto para que cuando llegue a aduana, pues tengan forma de hacer los cálculos de los impuestos correspondientes. Entonces, todos estos documentos son los que se requieren, los primeros 4, para hacer una importación y a veces hasta las exportaciones. Como decía, los documentos anteriores sirven para generar un documento que demuestra la importación formal. Este documento se llama pedimento. ¿Qué es un pedimento? Es la declaración en documento electrónico generada y transmitida respecto al cumplimiento de los ordenamientos que graban y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, en la que contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico, el régimen aduanero y demás datos para cumplir con las formalidades de la entrada o salida del territorio nacional, así como la exigida conforme a las disposiciones aplicables. Bueno, aquí tengo un ejemplo para que quede más claro y más sencillo de entender. Un pedimento es un documento que te va a decir todos los detalles del producto o de la importación que estás realizando. Te dice, por ejemplo, se le asigna un número, te dice por qué aduana está ingresando, si es una importación o una exportación, qué peso tiene, de la denominación de la empresa, cuánto estás pagando de flete, porque eso se tiene que declarar y eso hace que se incremente el valor para el cálculo de los impuestos, en qué fecha está entrando, cuántos bultos. Aquí en este cuadro de liquidación se ve cuánto estás pagando de IGI, que es el Impuesto General de Importación, de DTA, que es un derecho, cuánto estás pagando de IVA, el nombre de la empresa, el domicilio. En este documento está todo lo que Hacienda debe saber, lo que Economía debe saber. Aquí está todo, es como la radiografía de tu importación. ¿Con qué guía aérea entró? Aquí tienes la fracción arancelaria, tienes la descripción del producto, tienes la unidad de medida comercial, fueron 49.89 kilos, el país de origen, bueno, fue Gran Bretaña, cuánto pagaste de IVA, cuánto pagaste de IGI, todo. Ese documento te dice todo. Y para las empresas, pues también es un documento fiscal que pues se conserva para comprobar los impuestos que pagas y te ayuda a la deducibilidad. A veces, bueno, cuando se traen embarques individuales que no requieren esta formalidad, las mensajerías usan un pedimento que se llama global o T1. En ese pedimento, pues si tú traes una cajita o una camisa o algún producto, pues va a estar en ese pedimento de la mensajería que a ti no te van a entregar porque no es deducible para ti. Para las empresas sí es deducible.
Por eso deben venir sus datos, su RFC, nombre de la empresa, etcétera. El proceso de importación. Generalmente, bueno, aquí lo estoy poniendo muy sencillo, pero sí tiene bastantes implicaciones. Sale del proveedor. Vamos a suponer que un embarque viene de Estados Unidos. Sale de las instalaciones del proveedor. Se elige un medio de transporte previamente. Puede ser el terrestre. Llega a la frontera, a una bodega, a la bodega de tu agente aduanal en Laredo, no en Nuevo Laredo, en Laredo. Y cuando está en la bodega de Laredo, hacen una revisión y de la mercancía física y de los documentos. ¿Esto para qué? Para preparar el pedimento de importación. Entonces ellos tienen que cotejar que lo que está declarado en tu factura coincida con lo que va físicamente. Si tienes en la factura declarada cierta cantidad de piezas y no están en la caja, si llegaron piezas de más, tienes que pedirle al proveedor que haga la revisión, que cambie la factura, porque todo debe estar declarado en los documentos. Si vienen menos piezas, pues ahí sí se puede hacer una deducción, pero lo ideal es que todo vaya correcto, o posiblemente en esa bodega detecte la agencia aduanal que está dañado tu producto, que no es lo que pediste, y pues sirve básicamente para comprobar que lo que vas a importar sea realmente lo que está declarado en los documentos. Posteriormente de que se hace la revisión de la documentación, ya sea en frontera o en la Ciudad de México en el aeropuerto, se hace la preparación del pedimento que mencioné anteriormente, de ese documento importante para las empresas, que te dice cuántos impuestos estás pagando, cómo estás cumpliendo las regulaciones, etcétera. Se hace la elaboración del pedimento y ya que se tiene ese pedimento, pues ya entonces se manda en un camión a la aduana. Primero pasa por la aduana de Estados Unidos, que también tiene que cumplir con la formalidad de ese país, realizarse la exportación, y en la parte mexicana tiene que tener el pedimento de importación. Funciona igual que cuando pasas la aduana del aeropuerto, tienes un semáforo, si le toca rojo te hacen la revisión, si le toca verde pasa. Entonces la selección, tienes que presionar el botón para ver qué semáforo te toca, si pasa verde sigue, avanza el transporte. Obviamente aquí pues en la imagen se ve que de la aduana pues ya sale, ¿no? Pero no, realmente no. Cuando sale de aduana, a veces los camiones van a sus patios a cargar combustible o a hacer el cambio del tráiler, porque hay trailers especializados que se dedican únicamente a cruzar las cajas de Estados Unidos, de la bodega de Estados Unidos a México. Entonces tiene que llegar a unos patios y hacer el cambio. Y finalmente, pues ya sale a la empresa. En general, ese es el proceso que se sigue. Aquí el ejemplo es en la frontera, pero igual, aunque sea en la Ciudad de México, en Veracruz, es el proceso, ¿no? Se tiene que llegar la mercancía a una bodega, ya sea una bodega fiscal, que puede ser en la Ciudad de México, Veracruz. La agencia aduanal va a hacer la revisión o la inspección, prepara documentos, ya que tiene los documentos preparados, pues hace el cruce, ¿no? Cuando llega a caer rojo, semáforo rojo, se hace una revisión, el personal de aduana hace una revisión, tiene que cotejar que lo que está declarado coincida con lo físico. Entonces, los agentes aduanales o las agencias aduanales tienen que estar bien seguros que todos los embarques estén bien, porque si tienen algún error o la aduana detecta que se está omitiendo, falsificando, falseando información, ellos pueden tener penalizaciones, no solo ellos, las agencias aduanales, sino también las empresas. Entonces todo debe estar bien revisado. Finalmente, lo que corresponde a las afectaciones por COVID, sí se han tenido bastantes. Hay que recordar que en marzo fue que empezó
todo esto de la pandemia y tenemos ya casi un año con esta situación. Ha habido bastantes afectaciones en la logística de las empresas. Hubo un tiempo en que algunas empresas pararon definitivamente, pero nunca dejaron de mover productos. Entonces, estas afectaciones que implicaron para las empresas, implicaron que no hubiera contenedores, que no hubiera suficientes buques, que hubiera blank sailings o cancelaciones de las salidas de buques, que se incrementaran los costos, que hubiera, por ejemplo, recargos por congestión en la carga refrigerada, atrasos, más inspecciones. Todo esto tiene una afectación en las empresas, no solo en las empresas, también en las personas, ¿no? A nivel particular. Se tienen que desinfectar todos los equipos, etcétera. También en los aéreos, en los embarques aéreos, pues ha habido muchas afectaciones, se han incrementado los costos, las aerolíneas han estado afectadas. Si lo vemos a nivel pues más cercano, pues las aerolíneas no siempre tienen vuelos a todos los destinos, los están cancelando, los cancelaron. No hay mucha capacidad para mover materiales. Sí me ha tocado que se pide un embarque de un destino de un origen en Europa y se tenía contemplado que saliera en un vuelo y finalmente no haya salido porque está saturada la aerolínea y obviamente pues las aerolíneas dan prioridad a la carga, aunque tú ya hayas tenido una reservación, aunque ya hayas tenido pues apartado tu lugar en el avión, ellos, las aerolíneas o los capitanes, tienen la capacidad de decir esta carga no la subo, le voy a dar prioridad a esta, ¿no? Sobre todo si son insumos para la salud, es seguro que le van a dar prioridad a eso que a una carga general. En China, pues, que es en donde se originó todo, pues sí se han tenido atrasos. También, pues, los trabajadores de transporte y aduanas, pues, están en riesgo porque realmente la aduana jamás ha dejado de elaborar y siempre han estado trabajando. Y, pues, tienen también los trabajadores más riesgo, ¿no? Y si se tiene más riesgo, puede ser que se contagien y puede ser que el personal que está laborando en la aduana o en los puertos o aeropuertos, pues no estén al 100%, como de hecho está sucediendo. Como decía, en general, pues ha habido atrasos, cargos extras, que no vuele la carga, etcétera, etcétera. Sí ha habido una gran afectación por todo esto de la pandemia. Y bueno, aquí pongo un ejemplo para finalizar. En la aduana de México, pues la aduana, lo que es el SAT, envió, por ejemplo, este oficio a todas las mensajerías, lo que es DHL, UPS, almacenes fiscales, en donde les están notificando que ellos deben notificar diariamente a aduana todas las guías en donde ingresen mercancías relacionadas a los insumos al COVID. Debe notificar a aduana. ¿Por qué? Porque se está teniendo un mayor control de las empresas o de las personas que están haciendo estas importaciones, porque implican un riesgo para la salud y además porque se deben cumplir con todas las regulaciones que requiere la aduana. Por ejemplo, ellos tienen que reportar diariamente las guías que llegan con insumos como cubrebocas, guantes de látex, pruebas químicas para COVID, equipo de ventiladores o respiradores, o todo tipo de medicamento que indique que es para el COVID. Entonces te recomiendo que si tú en México tienes la desgracia de tener algún familiar infectado y piensas que vas a poder importar un medicamento de otro lado, no va a ser posible porque vas a tener que cumplir con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias, solicitar tus permisos y cumplir con todo lo que marca la fracción arancelaria, sobre todo estos productos. Bueno, por mi parte creo que es todo.
Sé que pues es bastante amplio todo lo que se refiere a la logística y a los procesos de importación. Es algo que requiere pues mucha experiencia, práctica, siempre se está aprendiendo, siempre están cambiando las cosas, hay que buscar la forma de mejorar, de anticiparse, de planear para que todo salga como requieren las empresas o como requieren las personas que van a hacer una importación. Como conclusión, tenemos que considerar los productos de importación. ¿Qué vamos a importar? Si es un insumo para la salud, si es un producto electrónico, si es una ropa, si son unos tenis. Tenemos que ver qué vamos a importar y si podemos saber qué fracción tiene, y ahorita ya sabemos en dónde podemos buscar qué permisos tenemos que cumplir o qué porcentaje de impuestos vamos a tener que pagar. Primero, ¿qué? Después vamos a tener que revisar la logística. ¿Qué transporte vamos a usar? Si es un producto perecedero, tenemos que traer un transporte refrigerado. Si es carga general, podemos a lo mejor traerlo en un buque, en un barco. Tenemos que revisar en qué tiempo lo necesitamos, cuál es el costo o cuál es la urgencia, ¿no?, de nuestro material, porque posiblemente requerimos un producto, un insumo, una materia prima para la producción de algo, pero nos surge demasiado y no podemos esperarnos las 4 semanas del barco y tenemos que pagar, no importa cuánto, por un transporte aéreo, porque posiblemente la afectación sea mayor a ese costo. Ahora, bueno, pues tenemos también que considerar la pandemia COVID-19. Si te urge mucho y tienes que revisar con tu transportista, con tu forwarder, porque como decía anteriormente, ahorita las navieras están súper saturadas, tienen blank sailings, eso quiere decir que no hay salidas, que las están cancelando. Entonces esto agrava más o incrementa más los riesgos y los costos, la pandemia. La fracción arancelaria, hay que conocerla con anticipación para saber los requisitos y permisos que vamos a tener que cumplir. Y también en la aduana, pues las revisiones y el pago de impuestos, cuánto vamos a pagar por todo esto, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tenemos que considerar a grandes rasgos para realizar la importación de cualquier producto. No sé si, bueno, ahorita vamos a ver si hay dudas, hay preguntas, pues se las contesto. Este es mi correo personal, por si llegan a tener alguna duda que no pueda resolver en este momento, pues con gusto lo reviso. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Sí hay algunas preguntas. Tal vez sí las mencionaste desde el principio, pero bueno, aquí vamos. Dice, ¿cuánto se actualizan las fracciones arancelarias? Hace poco hubo una actualización. Algunos laboratorios se encuentran revisando si estos cambios impactan. Sí, como había comentado, se hacen las revisiones, no recuerdo cada qué fecha a nivel internacional, el sistema de aduanas de la OMC. En México acaban de cambiar, entraron en vigor a partir del 28 de diciembre. Recientemente se incorporó algo que se llama NICOS o números de identificación comercial. Esto pues es básicamente pues para fines estadísticos, pero sí recientemente en diciembre entraron en vigor las nuevas fracciones. Se hizo la revisión en México y algunas fracciones de 12,000 y algo que se tenían se redujeron a un poco más de 10,000 aproximadamente. Entonces acaba de pasar esa revisión en México y pues sí ha habido cambios. Posiblemente tú tenías tu producto en una fracción y ahorita tienes que revisar en qué fracción entró. Pero no creas que esto pues acaba de ser de la noche a la mañana, sino que hubo un anteproyecto,
se estuvo avisando con anticipación. La Secretaría de Economía, a través de una página que se llama SNICE, estuvo publicando las actualizaciones y las fracciones que podían corresponder a la tuya. Si tenías una fracción antes, pues tenías una tabla de correlación para saber a qué fracción ahora, en qué fracción cae ahora tu producto y cuál es su número de identificación comercial. Pero acaba de ser ahorita una actualización. No sé, la próxima tal vez pasen unos 10 años. Ok, gracias. Dice, ¿en qué NOM habla acerca del diamante para la identificación de los peligros? ¿En qué NOM? Ajá, norma oficial mexicana. Mira, no conozco todas las normas, pero sí hay varias normas. Son normas de seguridad, normas de etiquetado, normas de información comercial. Son una infinidad de normas. Entonces, básicamente puedes entrar y buscar, si tienes la fracción arancelaria, en la fracción arancelaria te dice cuál es la norma que corresponde a ese requisito que tienes que cumplir y cómo lo debes cumplir, porque también las normas te dicen cuándo no se cumplen. Sí, gracias. Dice, productos a base de cannabis se encuentran clasificados aquí. Supongo que es en la liga que diste. Sí, sí deben estar clasificados o contemplados. Pero como decía, los productos que no se comercializan no deben estar ahí. Entonces no vas a tener ahí como tal la cocaína, por ejemplo. Tal vez cannabis como medicamento que tenga algún componente, tal vez sí esté. No, no me he dedicado a buscar eso. No sé si la persona que pregunte tal vez quiere importar ese producto. O ¿Quién solamente sabe? es una curiosidad. A lo mejor. La siguiente dice, los permisos aduanales deben consultarse antes, siempre en cada pedido del mismo producto. Pues si es el mismo producto, generalmente no cambian así tan frecuentemente. Cuando hay cambios, sí se anuncian con anticipación. Si es el mismo producto, pues ya sabes que vas a tener que cumplir con ese permiso. Entonces, no hay que estarlo revisando cada vez, sino cuando sepas que va a haber cambios o alguna afectación. Generalmente, bueno, si sigues las páginas de Secretaría de Economía, de las dependencias que hacen que regulan todos los productos, pues ahí te van notificando qué cambios hay. Yo recomiendo seguir esas páginas porque sabes qué cambios va a haber o qué anteproyectos hay. Entonces, sí con anticipación vas a saber si va a haber algún cambio. Ok, gracias. Dice, a raíz de la necesidad de importar más insumos o mantener la oferta de dichos insumos para la salud, ¿hubo algún cambio de las aduanas autorizadas para aumentar la disponibilidad? Pues sí ha habido cambios porque se ha reducido el personal, precisamente el personal de aduana, a lo mejor no de las agencias aduanales, pero sí del personal de aduana, porque pues también están trabajando algunos desde casa o hay menos personal para evitar que se expongan. Entonces sí ha habido cambios principalmente por ese aspecto, porque no están todos trabajando. Entonces sí se han tenido demoras ocasionadas por esto. Ok, gracias. Dice, hablando de medicamentos que tienen una mezcla de fármacos, ¿se tomaría el que tiene una mayor concentración para establecer la fracción arancelaria? Sí, generalmente se toma pues el componente principal de los productos, su función también. Ok. La siguiente dice, en cuanto a la maquinaria y equipo, ¿cómo se podría llevar a cabo la documentación? Por ejemplo, un equipo para cromatografía, ¿sería en partes o por un sistema completo? Las importaciones de maquinaria y equipos se pueden realizar en partes, o sea, desarmada. La agencia aduanal tiene bueno, se puede declarar así como una máquina desarmada, porque, bueno, obviamente si la traes ya armada, pues no va a caber en un barco, ¿no? Si es algo muy grande. Pero sí se puede hacer la importación de un equipo desarmado y así se declara que está desarmado. Sí, gracias. Dice, ¿cuáles otras ligas hay de clasificación para productos arancelarios?
Pues mira, hay una que se llama Vado, o hay otra que es del Karen, pero yo generalmente la que utilizo es esa de CICE. Ajá, gracias. ¿Qué recomienda verificar a la hora de buscar alguna agencia aduanal para contratarla? Pues generalmente para mí es muy importante el servicio y el costo. Sí, habría que revisar los tiempos de despacho, porque en aduana, por ejemplo, en la aduana de México o en las aduanas aéreas, generalmente los embarques llegan a almacenes fiscales y esos almacenes fiscales nos dan ciertos días libres en los que no pagamos almacenajes. Si pasamos esos días, nos van a cobrar almacenajes. Necesitamos tener una agencia aduanal eficiente con la que podamos trabajar con mucha comunicación y, como decía antes, trabajar los embarques con anticipación desde que sabemos que se va a hacer la importación, para que prácticamente cuando que llegue el embarque a la aduana, pues el agente aduanal ya tenga toda la información, ya nada más vaya, coteje que llegó todo bien y se haga el despacho. Pero pues sí, generalmente es el servicio y el costo, porque también un servicio pues muy elevado, que tenga buen servicio y que los costos sean muy elevados, pues al final va a incrementar los costos de los productos, que pues todo eso se suma al costo final de un producto. Pero pues sí, eso, servicio y costo. Y si se adquiere o si se trabaja con una agencia aduanal y vemos que nada más no funciona, pues podemos tener pláticas, explicarle cómo trabaja la empresa. Si a pesar de eso no hay mejoras, pues cambiar la agencia aduanal mejor. Ok, sí, gracias. Dice que no, estas ya. Vamos a las de Zoom. Dice, ¿qué números se ocupan en el rombo de seguridad? Pues la verdad es que no recuerdo los que venían ahí en la liga. A ver, vamos a buscarlos. Ahí están los números del 0 al 4. Ahí la puse. Gracias. Dicen, ¿cuánto tiempo realizan el despacho aduanero en cuanto a la parte regulatoria según la categoría? Pues como comenté antes, cuando llega un embarque a la aduana ya debemos tener todo listo, debemos tener los permisos. Generalmente, si es un embarque, por ejemplo, aéreo, debemos tener, pues de hacer el despacho el mismo día que llega o al siguiente. No nos podemos tardar tanto tiempo porque estamos pagando almacenajes. Si llega a Veracruz, generalmente, o a Puerto, tenemos generalmente 7 días libres de almacenajes. Entonces, tenemos que hacer el despacho antes de esos 7 días para no pagar los almacenajes. Generalmente no deben pasarse las agencias aduanales de los días que tú le pidas, porque pues se tiene que trabajar muy de la mano con ellos para tener tus embarques a tiempo. Nadie va a querer tener un embarque por días, ¿no? A menos, como decía, que no se tengan todas las regulaciones o los requisitos. Ya no escucho. Doctora, tiene su micrófono apagado. Perdón, es que estaba el ruidero del camión. Digo que es importante conocer todos estos procesos, porque cuando uno está en el laboratorio piensa que pues nada más con hacer una llamada telefónica o hacer un pedido al proveedor pues ya lo vamos a tener inmediatamente, ¿no? Digo, cuando está uno en Estados Unidos y ya levanta uno el teléfono y te llega al otro día
o en ese mismo día el producto que necesitas. Pero estamos en México y pues hay que conocer todas estas cosas que para que se traigan los productos que nosotros necesitamos para trabajar en el laboratorio. Les comentaba que yo, por ejemplo, en la coordinación, solamente un producto que traen de Alemania, que son los cubreobjetos, para el Fisher, pues se tardan bastante tiempo, entonces hay que hacer, pues ahora sí que el pedido, la solicitud, cuando todavía tengas materiales, pero ya veas que ya se te van a acabar, porque no tardan una semana ni dos, sino pueden tardar hasta 6 meses en traerlos, ¿no? Dependiendo de todos tus transportes. Y el otro día me comentabas que pues uno pensaría, pues uno lo pide y al otro día ya está, ya sea por barco o por avión, al otro día ya está ya está en el transporte, pero me comentabas que en el barco no, no salen todos los días, ¿no? Uno pensaría que hay un barco diario. Así es, no, se tiene pues programaciones, ¿no? Posiblemente haya salidas semanales por barcos. Hay muchas navieras y cada naviera pues tiene alguna salida semanal. Incluso, bueno, pues como decía, hay blank sailings, que quiere decir esto que a lo mejor una naviera debía salir una semana, pero la cancelaron la salida. Entonces no va a salir cada semana, va a salir cada 15. Ahorita con la pandemia se están teniendo varios blank sailings, no están saliendo los barcos y todo está saturado. Ok, bueno, pues entonces es importante conocer todo esto porque pedimos algo y no va a llegar, o sea, si normalmente se tarda, pues ahora se va a tardar pues mucho más, ¿no? Te felicitan ampliamente por tu presentación, por tu ponencia. Dice que excelente ponencia, muy buena información y por acá, pues igual muchas felicitaciones. Pues muchas gracias. Bueno, no sabemos si vamos a continuar con nuestro ciclo de seminarios. Les informamos que la universidad está emplazada a huelga. Si se va a huelga, pues no podríamos seguir transmitiendo. No creemos que nos vayan a dar permiso, pero vamos a consultarlo con las autoridades. Si no hay huelga, pues aquí estaremos publicando los siguientes seminarios en la página de la licenciatura, en Facebook, y les estaremos informando a través de nuestro canal de Telegram. Si hay huelga, pues nos veríamos hasta que termine la huelga o bueno, ya buscaríamos alguna otra manera de hacer las presentaciones. Vamos a ver qué sucede. Esperemos que no. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en este seminario. Pues gracias, Mati, por compartirnos toda esta información que no manejamos nosotros cotidianamente. No sé si quieras despedirte con algo, dar un mensaje. ¿O? Sí, bueno, agradezco la invitación. Sobre todo, bueno, me agrada que se interesen por este tipo pues de procesos que generalmente en el área de QFB, pues son, como dices, completamente ajenos. Pero considero que sí es importante que no solo en las áreas de QFB, de laboratorio, sino todas las áreas, me gustaría a mí que todas las áreas conocieran un poco de este proceso logístico, porque como lo comentaste, cuando estás en un laboratorio o en cualquier empresa, no solo en un laboratorio, piensas que vas a llamar a tu proveedor y vas a pedir tu material y al otro día va a estar en la empresa o en tu casa, y no es así. Entonces se tiene que considerar todo esto para hacer el proceso de importación. No es nada más hablar y pedir algo, ¿no? Sino yo recomiendo mucho siempre tocar base con tu área logística o de importación, de tráfico, para saber qué te van a pedir, porque no es así tan fácil. Sobre todo en México, pues tiene una política proteccionista
que pues siempre está poniendo regulaciones, requisitos. Antes, por ejemplo, las NOM no era necesario cumplirse, se podían eximir con algunas cartas, ahorita ya no pasa así. Entonces siempre hay que tocar base con el área de tráfico de importaciones, sobre todo cuando estás en alguna empresa, que ellos pues bueno, te van a dar el soporte. Y pues bueno, espero que les haya dado a todos un mejor panorama de cómo funciona el movimiento de las mercancías de un punto a otro y todo lo que debe contemplarse. Sí, gracias. Entonces, ¿cómo le hacen los chinos para todas esas cosas que se piden de la ropa y los zapatos? Y Pues ya mira, lo, ya yo lo tienen creo, contemplado. no, yo creo que hay mucho contrabando. Pues precisamente, ahorita el gobierno está poniendo pues personal militar, ¿no? En las aduanas. Por algo es tan barato lo chino, porque pues no está entrando el país de forma legal. Entonces yo creo que hay mucho de eso y posiblemente algunas empresas, no digo que todas, sí cumplan, ¿no? Con todas las regulaciones. Entonces, pues parte de eso que está más controlado en aduana es porque están entrando de forma ilegal, mucho más barato y obviamente no cumplen con los requisitos. Entonces, pues para mí eso es algo bueno, aunque pues para algunas personas o empresas pues tengan otro enfoque, pero pues es algo bueno, finalmente es para bien del país y de las personas como consumidores finales. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Tuvimos una audiencia de 300 personas. Pues estaremos, estén al pendiente, por favor, si hacemos alguna publicación. Si no hay huelga, pues nos vemos en las siguientes semanas y si no, pues hasta que termine la huelga. Síganse cuidando, por favor, porque pues esto todavía está, la pandemia al máximo, el virus, las muertes. Si no tienen que salir, no salgan, y si tienen que salir, sigan las recomendaciones sanitarias, la sana distancia, utilizar cubrebocas, el lavado de manos continuo, si no es posible, usar gel antibacterial, no tocarse la cara, si tienen que salir, no se toquen la cara, todo lo que reciban, lávenlo, desinfectenlo antes de utilizarlo. Estamos aquí al pendiente. Ya les puse la página de Telegram, digo, el canal de Telegram en los comentarios de Facebook. También lo pueden encontrar en las publicaciones de la página de la licenciatura. Para que estén al pendiente, pueden suscribirse a la página, darle en me gusta y darle clic en la campanita. En cuanto haya alguna publicación, les llega directamente la notificación. Cuídense mucho, estamos al pendiente. Un abrazo para todos. Hasta luego.